Ordenemos. Leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lectura del versículo 7 al versículo número 9. Nos dice el Señor: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Versículo número 8, léalo por favor. Y dije: no os apacentaré la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Versículo todo el verso número 10. ¿Qué? Aleluya. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias a Dios en este tiempo. Nuevamente nos obsequia, Señor, la oportunidad de poder sentarnos a la mesa espiritual. Permítenos, Señor, así como usted, a través de los tiempos, Señor, de oración, los tiempos de alabanza, Señor, tenemos pues la participación de poder identificarnos con ellas, también poderlo hacer a través de la enseñanza de tu palabra. Suplicamos, mi Rey, que sea tu misericordia manifestándose de una manera especial sobre la vida de cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas, también en la parte superior, así como en medio de nosotros. Señor, tu misericordia sé que es grande, pero también, Señor amado, mi Dios, oh Padre, en tu reino las exigencias también lo son. Señor amado, que esta salvación que ha sido tan apreciada por ti pueda tener el mismo significado para nosotros. Señor, creyendo que tú harás todas las cosas en esta noche, mi Dios, me abandono en tus manos y también pongo en tus manos a tu casa, Señor, a los que están aquí presentes, para que el Espíritu Santo sea proveyendo para ellos conforme a sus necesidades espirituales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a adentrarnos. Hoy vamos a predicar por el tema, un tema ajustado obviamente al texto bíblico que saldrá un poquito más adelante. Sí, hoy vamos a predicar por el tema, ponle tú el precio. Amén. Vamos a predicar por el tema, ponle tú el precio. Sí, o el valor, si acaso se te hace más fácil recordar. Mi amado, cuando uno sale por las calles de la ciudad, sobre todo por el centro, y va a lugares informales, ¿verdad? Diríamos informales, hablando de ventas informales, por lo general los valores no están establecidos. Es decir, que los valores están de una u otra forma a la apreciación del comprador. Si bien es cierto, los valores suelen ser, diríamos, simbólicos, se llega al pacto definitivo una vez que se ponen de acuerdo tanto el comprador como el vendedor. Tanto así que yo creo que usted ha experimentado en algunas oportunidades que lo que se le pidió al inicio a veces no es nada comparable con lo que usted termina pagando. A mí me pasó algo curioso hace como 15 días atrás, cuando queriendo comprar algo, ¿sí? La persona que, diríamos, atendía, al parecer no estaba enterado muy bien de los costos, ¿sí? Pero le dijo, ¿sí? Él le dijo aparentemente a la encargada o a la dueña, le dice: el señor está preguntando por tal cosa. Y yo estaba algo cerca, sí, pero eso sí, con las orejas bien paradas. Y ella le dijo: tanto.
Y cuando él viene hacia mí, le subió $5 más y dijo, tanto. Yo lo miro a él, miré a la señora a la distancia y digo, muchas gracias, y me retiré. O sea, de boca a boca terminó prácticamente el precio variando de una cantidad a otra superior. Los precios, mi amado hermano, insisto, en locales informales se establece de acuerdo al pacto que usted logra hacer para poder llegar a un mutuo acuerdo. De ahí también ha pasado que hay cosas que se venden aparentemente caras, pero usted termina pagando un monto muy, pero muy pequeño. ¿Quién de ustedes le ha pasado que le piden 20 por algo y termina pagando cuánto? ¿Hasta cuánto? Hasta $8. Y usted dice, wow, si me ahorré $12, dice usted. Pero lo que no sabe es que aún pagando 8, ha pagado caro. Porque, o pagando 5, por una sencilla razón. Porque obviamente ya todo valor que sale al público para ser comercializado, ya tiene considerado un margen de ganancia. Así que nunca compramos barato, tan barato, siempre terminamos pagando lo que cuesta obviamente la mercadería más la utilidad que el vendedor quiere recibir. Ese es el marco referencial. Ahora, ¿cómo usted estima lo comprado? Eso es otro punto, porque hoy vamos a predicar más o menos por esta tendencia. Poniéndole uno el precio, también uno puede darle el valor por lo que ha pagado. Lo triste sería pagar caro por algo que no tiene valor. Eso sí es triste. Le ha pasado cosas como esta, que terminó pagando bastante y de pronto hasta orgulloso cuando le visita dice, mira, me acabo de comprar y pagué tanto. Y de pronto nunca falta alguien que dice, yo también compré algo semejante, creo que es hasta lo mismo, pero yo no pagué 200, yo pagué 40. Eso sí le impacta a usted, ¿verdad? Ahí sí usted se enternece y dice, uy, pero ¿qué come? Usted internamente dice, no, pero yo debe ser más bueno que el tuyo. ¿Dónde lo compraste? En tal lugar. Y tú le dices, yo también. Entonces, mi amado, el precio obviamente terminará apuntando al valor que usted le da a las cosas. Por lo menos, así es como se asocia. Cuando vamos a la Escritura, en Zacarías capítulo 11, llamado, Zacarías acepta un desafío. Y usted creo que se ha venido siguiendo el estudio de acuerdo a las enseñanzas de capítulos anteriores, de los días miércoles que estamos realizando en Zacarías un estudio cronológico. Mi amado, Zacarías aceptó un desafío. Él no era pastor. Si quisiera empezar por allí, Zacarías de profesión no era pastor, él era un profeta de Dios. Pero él acepta el desafío de Dios para aceptar, a manera de obediencia, una demanda, ya que quienes estaban ocupando este oficio lo estaban haciendo pésimamente mal. Y ahí es donde Zacarías, llamado, acepta el desafío, ya que cuando uno va al versículo 4, simplemente para recordar, inclusive ya el verso 7 que se leyó fue ya también motivo de estudio. En el verso 4, Dios le dice a Zacarías, así ha dicho Jehová Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Sabemos que esas ovejitas eran las ovejitas de las cuales ya nadie le daba ni un peso, digamos, de valor. No le daban nada de valor. Las ovejitas de la matanza, de hecho, lo dirá más adelante, allá en el versículo, sobre todo número 7, 8, que eran las ovejitas que estaban dispuestas para ser sacrificadas. Sí, eran aquellas ovejitas como cuando alguien tiene, de pronto, de su mercadería, hablando de los vegetales, ya tomates demasiado maduros o guineos que están ya casi como listos para que se malogren. Y usted ahí lo que hace simplemente es, ¿qué cosa es? Hacer un pilo y rematar. Y dice, mire, lleve todo por $1. Lo importante es no quedarse con eso, porque sabe que a la larga lo va a terminar tirando a la basura. Entonces, llamado, esas ovejas por las que nadie pagaba ni un solo peso, por decirlo de alguna forma, un solo dólar, sí, es justamente por aquellas que Dios hace un llamado y dice, quiero que apacientes tú, Zacarías, a estas ovejas.
Y Zacarías hace, mi amado, el intento y se enfila para ser el pastor de estas ovejas. De allí se deciden enseñanzas pasadas, estoy simplemente resumiendo, que él, para poderlo hacer, adopta dentro de sus herramientas de trabajo, no uno, sino dos. ¿Dos qué? ¿Dos qué? Dos callados, dos bastones de pastor. Inusual, pero él lo hace. Justamente para poder tratar de cumplir esa labor de manera eficiente, aun cuando él sabe que él no es pastor. Es como que a mí me llamen a cantar. Yo no soy cantante, pero si de pronto aceptara el desafío, claro, duraría muy poco en el puesto, porque ya digo yo, ni mi fuerza, ni el talento, ni la garganta me daría. Pero lo intentaría. Entonces, mi amado, ya en el versículo número 7, dice la Escritura que él apacienta las ovejas. Él lo hace. Dice en el versículo 7, insisto, esto ya lo vimos, solamente lo recuerdo. Apacenté pues las ovejas de la matanza. Esto es, y ahí se refiere a ellas como las ovejas que son consideradas pobres del rebaño. Y cuando habla de pobres, habla entonces en un sentido totalmente literal. Justamente eran las ovejitas por las cuales ya nadie pagaría ni un centavo. Sí, y allí, mi amado, dice la Biblia, tomó para esa labor, como le mencionaba, dos callados. El uno se le puso por nombre gracia, eso ya lo analizamos de qué se trataba, y el otro también denominado atadura, que también lo vimos en su debido momento. Ahora, cada callado representaba algo, sí, en la primera parte representaba eso justamente, gracia, misericordia, y aquí se realizó hasta otros aspectos adicionales. Mientras que la atadura era la unión, el pacto que de una u otra forma Dios había hecho con su pueblo. Ahora, todo este escenario, antes de adentrarme del verso 8 en adelante, es un escenario simbólico. Todo este escenario, las ovejas son reales, los pastores son reales, Zacarías es real, el mensaje es real, pero la aplicación de todo lo que se da en este texto bíblico va con una aplicación alegórica, simbólica, representativa entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Entre Dios y su pueblo. Diríamos que Zacarías está ocupando el lugar de Dios. Y las ovejas al matadero era toda la nación de Israel. Sí, creo que esto quiero que quede bien claro para poder entender el trasfondo y el mensaje final que Dios le va a dar, sí, a su pueblo y también a nosotros. Nosotros, al igual que Israel, también éramos ovejas para el matadero, ¿o no? Porque si Dios nos considera, al igual que consideró a Israel, como lo más vil, como lo menospreciado de este mundo, ha escogido el Señor, entonces podríamos ponernos a la par, como que si fuésemos también esa misma calidad, entre comillas, de ovejas. Ahora, cuando voy al versículo número 8, dice la Escritura que dentro de esta labor inicial que Zacarías emprende, ¿sí? Hermano, él no la está haciendo, al parecer, no la está haciendo solo. La está haciendo junto con otros colaboradores. ¿Sí? Pero esos colaboradores, aparentemente, ya estaban ejerciendo su rol. Pero lo estaban ejerciendo mal. De ahí que se desprende, mi amado, y de hecho, si usted ha considerado las enseñanzas pasadas también, tanto desde el capítulo número 10 en adelante, ya Dios le venía reclamando a su pueblo, a los principales de su pueblo, a los pastores de su pueblo, la pésima forma en la que conducían a las ovejas. Ahora, al parecer, esos otros pastores también estaban inmiscuidos en esta tarea, pero claro, lo estaban haciendo pésimamente mal. Ahora, Zacarías entra, diríamos, a cargar dos pesos. Las ovejas y a los pastores indolentes. ¿Sí? Eso es doble trabajo. ¿Sí? Bueno, hubiera sido que simplemente Zacarías se trate de organizar para solo lidiar con la problemática de las ovejas. Pero también también es muy real de que Zacarías solo, para hacerse cargo de todas las ovejas en un rebaño, es una tarea imposible. Y estoy hablando de ovejas, no en simbolismo de personas, sino de ovejas como tal.
oveja como tal, animalitos. Sí, tiene una representación para el pueblo, sí, pero aquí, llamado Zacarías, está ocupando una labor de pastor de ovejas. Ahora, que una sola persona, llamado, pueda lidiar con 100 ovejas, mira, si tú a veces, hasta un solo perro en tu casa te pone a correr por toda la cuadra. ¿O me equivoco? Y le doy un tip: cuando sus perritos se escapen, si acaso son esos perros correlotes, no lo persiga, porque si usted lo persigue, el animalito se irá más lejos. Sino que uno en la desesperación y en el descontrol, ¡ay, mi perro! Y va atrás del perro. Y usted mismo a veces lo empuja a la avenida principal. No lo persiga, llámelo y usted retroceda, vuelva a su casa. Un tip le doy, le sale eso por parte del Señor gracias. Mi amado, es necesario entender que Zacarías se dispone a hacerlo, pero insisto, tiene una doble tarea: lidiar con las ovejas para el matadero y lidiar con aquellos que estaban en ese momento, digamos, ejerciendo también la labor de pastor, sí, la labor de pastorear. Ahora, versículo número 8, dice la Escritura, hablando de lo que Zacarías hace como primera acción frente a la labor, dice, y destruí, ponga el asunto a esto, y destruí a 3 pastores en un mes. ¿Sí? Yo sé que esto es un poquito medio difícil de poderlo captar en esencia. No hay, a la verdad, un texto bíblico referencial donde se podría decir qué representa esto. O qué simboliza, sí, pero qué es lo que representa textualmente esto para Zacarías, creo que es muy difícil de dejarlo. Pero sí quiero valerme de versículos referenciales como para poder dar, si diríamos, destellos de luz para nuestro conocimiento. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 11, verso 8, dice, no que los destruyó, sino que dice allí, y me deshice, que me parece que es lo más acertado, y me deshice de 3 pastores en un mes. Al parecer, como que si los hubiese despedidos. Sí, pero habla que los destruyó, porque al parecer, cuando los despidió, lo hizo de una manera muy confrontadora. Mira, alguien puede despedir a alguien en un empleo cualquiera, y si no le interesa al empleado, ni siquiera le dirá la razón del por qué lo despide. Simplemente, ¿sabe qué? Hasta que cuando se le cumplió sus 3 meses de prueba, gracias, afuera, punto. Pero si alguien lo quiere hacer de una manera un poquito más enérgica, hermanos, lo despedirá, pero primero le hará ver todas sus falencias. Y dirá, mira, tú eres un irresponsable, tú no sirves para nada, no eres un acomedido, nunca te gusta poner el hombro, llegas tarde, y no sabes tratar al cliente. Bueno, lo hará pedazos. Y luego de que lo hace pedazos, y lo dice, y estás despedido. Entonces, eso al parecer es lo que ocurrió con Zacarías. Por eso dice que los destruyó, hablando de en cuanto a su pésima labor en la que ellos estaban desarrollando su aparente obra de pastoreo. Ahora, en el versículo número 8 nos dice, destruir pues a 3 pastores en un mes, pues dice aquí, mi alma se impacientó, sí, contra ellos. Es decir, como que si perdió Zacarías el control. Impacientarse es quedar en un estado como de alteración. Zacarías, al parecer, vio la labor de ellos y dijo, esto no sirve ni para maldita sea la cosa. Puede pasar, mira que a veces en casa nos pasa lo mismo. Tú le pones a hacer tareas a los tuyos y cuando la comienzan a hacer de mala gana, sin voluntad, lo hacen, pero lo hacen tan mal que tú dices, ¿sabes qué? Vuélvete a la cama y sigue durmiendo. Deja que lo hago yo. ¿Sí o no? Ahora, cuando hay quien carga el muerto, entonces el muerto se hace pesado, ¿verdad? Mira, una recomendación va otro tip para ti, en nombre del Señor. Así 10 veces se le queme el arroz, ponlo a cocinar las 10 veces.
Porque a la larga, el que se va a comer el arroz ahumado, más allá de ser tú, también será él. ¿Verdad? Y yo creo que en algún momento el paladar de alguien se va a dar por vencido. Dice, no está malo, entonces lo aprenden a hacerlo bien. ¿Verdad? Y de esa forma lo vas a obligar a que perfeccione su servicio. Ahora, dice la Escritura, se pacientó contra ellos, obviamente, su corazón, su alma. Y también el alma de ellos, al ver que Zacarías les estaba respirando en la nuca, ¿qué ocurrió con ellos también? También lo aborrecieron. Claro, es que eso es muy real, mi amado. Eso está, creo yo, muy ajustado a lo de hoy, sobre todo. ¿A quién le gusta que le estén respirando en la nuca? A nadie. Pero si tú ves que alguien está constantemente llamándote la atención, debes de saber también, mi querido hermano, que cuando alguien te llama la atención con mucha recurrencia es porque también te estás equivocando demasiado. ¿Sí? Un padre, en buenos términos lo digo, se le carga a su hijo cuando ve que su hijo es dejado. ¿O no? Entonces, pero si el padre se da cuenta que el muchacho por sí solo busca los cuadernos, por sí solo estudia, por sí solo apaga el televisor y se dedica a sus responsabilidades, entonces el padre tampoco es loco, la mamá no ha perdido su juicio, como para estarle reclamando algo que ella ve, constata de que el muchacho lo está haciendo. ¿Me explico? Ahora, cuando uno está constantemente llamando la atención, es verdad, eso sí puede causar por parte no del afectado, sino del que comete el error, de que comience a aborrecerte. De ahí que muchos estudiantes dicen, ese maestro me cae mal. ¿Pero por qué me cae mal? Solo pidiendo deber, hermano. Pero si ese es su deber, ese es su rol. Mira, y eso que le puse al maestro, porque si digo al pastor es igualito. A mí, usted no sabe cuántas veces por mensaje me han dejado en visto o me han sacado. Es decir, que yo mando mensajes y ya hasta me rebotan los mensajes. Porque yo soy cargoso, yo sé que soy cargoso. Mi esposa, por lo menos a mí me consuela, me dice, cuando tú vayas delante del Señor, Dios no te va a decir absolutamente nada respecto de que no les ha ordenado a las ovejas que vengan a congregarse. Porque tú sí que fastidias, me dice. Bueno, es mi labor. Mi amado hermano, así que no se moleste si le estoy mandando mensaje. A veces me parece que si me vio en el culto, pero yo no lo veo. Usted me vio a mí, pero yo no lo veo a usted. Y si yo no lo veo a usted, ¿cómo que no ha venido? Ahora, dentro de este asunto, dice pues la Escritura, ya como resultado de toda la tarea. Ahora, aquí, ojo, del verso 8 al verso 9, no tenemos una transición de tiempo. Sí sabemos que en un mes de labores de Zacarías terminó votando a 3, pero no a 3 ovejas, sino a 3 pastores. Pero hay algo, mi amado, Zacarías no es pastor de ovejas, no es pastor de ovejas. Él simplemente está allí tratando de obedecer una demanda de Dios. Él sabe que no es pastor. Ahora, del versículo 8 al versículo número 9, mi amado hermano, algo ocurre. No sé si Zacarías quisiera verlo de algunas formas o de algunos puntos allí. No sé si Zacarías se cansó. No sé si Zacarías posiblemente arrojó la toalla y dijo, esto no es para mí. O simplemente las ovejas, porque tampoco lo explica de una forma tan por eso digo que esta porción bíblica no tiene tantos argumentos como para poder llegar a una sola conclusión. Sí, pero la analogía sí está allí. O si de pronto las ovejas, al igual que esos pastores, mi amado hermano, no se dejaban pastorear. No lo dice el texto, pero por el contexto se presume eso. El asunto es que en el versículo número 9, mi amado, Zacarías renuncia. Ahora, algo es seguro. Si Dios te llama a hacer algo que no te agrada,
Y eso suele pasar con bastante frecuencia. ¿Sí? Si no, pregúntale a Moisés. ¿A Moisés le agradaba salir a libertar al pueblo? Él nunca lo quiso. ¿Verdad que es así? Nunca lo quiso. Moisés dijo, yo no soy digno para esto, yo no soy apto para esto. Envía a otro, conmigo no, yo soy tardo para hablar, yo soy esto, yo soy... Él puso todo lo que tenía que poner un hombre como excusa para no hacerlo. Y Dios le dijo, tú tienes que hacerlo. Y punto. Y lo hizo. Ahora, a la larga le terminó gustando. A la larga. Pero, ¿cuántas veces quiso dejar todo botado también? Sobre todo cada vez que entre comillas digo, las ovejas se rebelaban contra Dios y obviamente contra él. Él dijo a este pueblo, la verdad que, y de hecho, terminó tan afectado Moisés, que pagó los platos rotos Moisés. ¿Sí? Porque fue justamente un altercado con esas ovejas que él termina enorgulleciéndose en demasía y hace, por medio de Dios, hace un milagro que Dios le dijo que lo haga, pero no conforme él lo quiso, sino conforme a Moisés le pareció. Y eso le costó para no entrar en donde, en la tierra de Canaán. No entro en detalles porque ya veremos, estamos estudiando el Éxodo en otro día, así que eso es el domingo, así que eso lo veremos cuando lleguemos a ese punto. Ahora, Zacarías sabe que él no es pastor, que de pronto ha visto cómo se pastorea, que de pronto por instinto sabe cuándo algo se hace mal, cuándo algo se hace bien. Él asume el desafío, claro, confronta la situación, vota a 3 malos pastores que había y él continúa. Ahora, en el versículo 9 dice la Escritura, y dije, mira, de sopetón, no os apacentaré. Ahora, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién? A las ovejas se lo dice. Sí, recordando que todas esas ovejas son ovejas para el matadero. ¿Sí? Y dice, no voy a apacentar más. La que se quiere morir, que se espera. Luego dirá, y la que se quiere perder, que se pierda. Y la que quiere quedar para poder sustentarse a sí misma, como ya no hay quien te va a dar la atención para sacarte a los valles, para sacarte a los abrevaderos, para irte a dar pasto verde, agua fresca, pues la que, como ya no va a haber quien las guíe, entonces, ¿cómo van a subsistir? Dice, y la que quiere quedarse, que se engorde comiéndose la una con la otra. ¿Sí me entiendes? Así por lo menos se entiende que cada una a la larga toma la carne de su compañera. Y amado, y esto obviamente, sí, transmite un mensaje. Insisto, la situación es real, pero Dios utiliza esto para poder ilustrarle al pueblo, sí, una enseñanza. Ya Dios en muchas otras oportunidades, sobre todo con el profeta Jeremías, se ilustró muchas de esas enseñanzas. Lo triste, mi amado hermano, es que a veces las experiencias que pasaron muchos profetas fueron muy duras para ellos mismos. A un profeta también se le dijo, anda y cásate. Quiero que te cases, le dijo el Señor al profeta. Quiero que te cases con una mujer de mala reputación, con una mujer que ha practicado la prostitución. No le dijo que se case y que ejerza la prostitución, sino que él fue y la compró. Y le dijo, mira, yo no quiero que seas prostituta, yo voy a pagar, sí, y de aquí en adelante te vas a quedar conmigo. Y así lo hizo. Pero, como lo dijo el Señor en el Nuevo Testamento, la puerca, así la laves, va a volverse a lodo. Así como el perro podría volverse a comer lo que ha vomitado. Entonces él se casa, tiene hijos con esta prostituta que ya no ejerce, pero que ahora el profeta la adoptó como su mujer, y ella a la larga termina abandonando ¿a quién? Al profeta y a sus hijos y se vuelve a la prostitución.
En el capítulo 11, entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente ya entregado todo, es decir, ya no quiero ser pastor. Le dice aquí, tomé pues luego mi cayado, hablando de su primer bastón, con el que él había intentado liderar a las ovejas. Toma su cayado, denominado como gracia, y lo quiebra. Y esto, mi amado, es algo importante. Ya hubieron profetas que cuando recibieron llamado de Dios, para no quedar expuestos ellos mismos a intentar volver otra vez al oficio inicial, ellos también quebraron sus instrumentos de trabajo. Un ejemplo de ello es Eliseo. Cuando Elías lo llama de manera muy, digamos así, inusual, porque le tira, ¿qué cosa hace caer? ¿Qué es el lugar? Hace caer, ¿qué cosa? El manto, sí, es decir, su capa, sí, la hace caer de adrede, ¿sí? Y Eliseo, al ver que el profeta si tira a propósito su capa, él la coge. Obviamente que aquí se pierden muchos matices, pero él me imagino que va a intentar devolvérselo. Pero él dice, no, es tuya. Y ahí él entiende que hay un llamado. Esto tiene una representación tal cual como pasa en la historia de Booz y de Ruth, que lanza su colcha con la que se está abrigando, su túnica, y cae obviamente sobre Ruth, y Ruth entiende en ese momento que él la va a redimir. Entonces, algo muy parecido pero con el llamado. Ahora, Eliseo, ¿qué es lo que hace? Una vez que entiende que Elías está invitándolo al ministerio, Eliseo agarra sus implementos de arado, los hace pedazos, los mete al fuego, mata a los bueyes y hace un gran banquete como despedida. Eso aseguraba una cosa, de que Eliseo, si acaso se quisiera arrepentir, no volvería ni siquiera atrás para volver al mismo oficio. Diría cualquiera, el Señor te quiere, no sé, ¿no? Es como que si eres casita y Dios te dice, te quiero en el servicio del altar. Y tú dices, perfecto, Señor, acepto el desafío. Agarro el taxi y lo mando barranco abajo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para no haber intentado volver al volante. Porque Dios me está llamando a servirte. ¿Se entendería así? Entonces, llamado, Zacarías agarra su primer cayado y lo hace pedazo. Lo rompe. Claro, todo esto delante de las ovejas. Insisto, lo que está haciendo Zacarías está dejando un precedente para el pueblo. El pueblo conoce a Zacarías, obviamente, que sí, saben que es profeta de Dios, y a todos les extraña que Zacarías esté ejerciendo una labor de pastoral. Es como que usted me vea de manera así asombrada. El pastor, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué sé yo? Lo que le por ejemplo, vestiendo zapatos. Usted no es pastor, sí, pero Dios me mandó que le ayude al hermano a vestir zapatos. Entonces la gente se extraña de todo lo que está pasando. Y dice la Escritura, tomé pues mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté. Y aquí comienza el mensaje. Con todos, ya no hay las ovejas, ahora es con todos los pueblos. Y comienza el mensaje, mi querido hermano. Y fue, dice aquí, versículo número 11, y fue desechado o deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño, ya no eran las ovejas, ahora ¿quiénes eran en realidad? Los pobres del rebaño, dice allí, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Ahí comienza a tomar forma, diríamos, lo que Zacarías en la vida real había hecho. Ahí como que entendieron, entonces las ovejas de matadero somos nosotros. Y Zacarías ha tomado el plano de ser el gran pastor, como lo ha sido Dios. Y ahora, obviamente, sí, él ha renunciado de seguirnos pastoreando. Mira, de una u otra forma es como que si Dios mismo, a través de esta ilustración, le diga a su pueblo, yo ya no quiero ser más su pastor.
No porque no he querido ser pastor, sino porque ustedes como ovejas jamás se han dispuesto a seguir. Como lo dijo Jesús en algún momento, si mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero claro, ¿qué hacer cuando las ovejas que tienen forma de oveja, que se parecen ovejas, que hacen como ovejas, no siguen al pastor? Usted dirá, bueno, pero tiene fachada de oveja, huele oveja, le hicimos una prueba de ADN y es oveja. Pero no obedece al pastor. Como cuando alguien a veces suele decir, yo me congrego en casa de la Señora, ¿cuándo? Pero si yo fui, ¿cuándo vino? Acuérdese que yo fui en el aniversario. Digo, pero estamos hablando de marzo. Claro, pues. Pero yo soy de aquí, mi corazón está aquí. ¿Y su cuerpo dónde anda? Porque nadie puede ser de aquí solamente en el espíritu. Tiene que ser en el espíritu y en el cuerpo, mi amado hermano. Hay mucho más que se acuerda de mí. Créame que yo sí me recuerdo de los dos. Digo, sí, me parece como que lo vi hace 5 años. Ay, qué bueno que me recuerde. Yo usted me acuerdo todos los días. Digo, no me acuerdo de ustedes. Mi hermano, y ahí Dios comienza a dar reforma a esto. Y es necesarísimo poder considerar, sobre todo, mi querido hermano, lo que se hace notar allá en el libro del profeta Isaías. Quisiera ver un texto paralelo. Venga conmigo, por favor. Sí. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 5, así como Dios aquí, representado en la vida de Zacarías, renuncia a ser el pastor ya del pueblo, también Dios en otra analogía, en otra historia semejante, pero ya no era pastor de ovejas, ahora él se vuelve un agricultor y el pueblo es su gran huerto. Es otra ilustración, pero tiene el mismo fin. En Isaías capítulo 5 dice el Señor, ¿lo tiene? Versículo 4 en adelante. Verso 4 en adelante. Dice el Señor, ¿qué más? Está hablando Dios, pero tiene ahorita la calidad de ser un agricultor. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi niña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, sí, hablando de uvas dulces, ha dado uvas silvestres o lo que es igual como uvas amargas? Ahora, las uvas son buenas por naturaleza, ¿verdad? Pero sí se ha considerado cuando a veces las uvas están demasiado ácidas. Y dice, os mostraré, es decir, quiero que veas algo. Ahora pues lo que yo haré a mi niña es suya. Le voy a quitar, aquí como que el Señor se quita al abandono, dice, le voy a quitar su vallado, es decir, el cerco que le he hecho para que esté protegida. Le voy también, dice aquí, para que sea consumida, voy a aportillar su cerca. Es como prácticamente dejar ese cerramiento expuesto para que entre la gente. Verso 6, haré que quede desierta, no será podada, porque un agricultor poda, obviamente, para que crezca y florezca mejor. No será podada, no será cavada, crecerán en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. ¿Cuál es el objetivo? Para que se seque de una vez. Entonces, esa misma postura que en ilustración de Isaías 5, Dios la vuelve a replicar con Zacarías capítulo 11. Como Dios diciendo, renuncia a ser por lo menos su agricultor. Y acá, renuncia a ser tu pastor. Esto me recuerda hace ya muchísimos años atrás, como en la iglesia, bueno, no digo el nombre, una iglesia que es una denominación muy grande y reconocida,
Sí, los pastores llegaban a esa iglesia y terminaban renunciando. No había pastor que durara más o menos casi como por el lapso de 2 o 3 años. Sí, los pastores eran impuestos en la iglesia, pero no duraban ni 3 meses. Los mismos, así como eran puestos, renunciaban. ¿Por qué renunciaban? Porque cuando esto ocurrió, cuando esta transición ocurrió de los pastores que entraban y salían, se debió a una situación. La iglesia tenía su pastor, un pastor, digamos así, muy querido, muy apreciado, pero en algún momento el pastor dejó de pertenecer al staff de pastores. Como gozaba de tanta simpatía y de tanto apego de mucha gente, entonces el pueblo dijo, no, si él no es pastor, entonces nosotros no vamos a diezmar, no vamos a ofrendar. Como es un ministerio grande, el liderazgo del ministerio, la presidencia con sus vocales y todo, pues eran los que denominaban o ponían a los pastores para que el pueblo pueda tener a la persona indicada. Obviamente, no había pastor que le calce a la congregación. ¿Y cómo los castigaban a los pastores? Matándolos de hambre. Porque al no haber ingresos, no había cómo poder sostener a los siervos que eran puestos en ella. Entonces, mi amado, esto de una u otra forma hacía que los pastores vayan de a poquito renunciando, y renunciando, y renunciando. Sí, eso se lo cuenta así nomás. Sí, a voz baja. Dios vio al pueblo, vio la conducta de ellos, vio su forma de ser y Dios dijo con estas ovejas, yo no puedo seguir mi función. Renuncio y quiebra el primer callado, denominado gracia. Lo quiebra. Ya vimos en detalle qué representaba todo esto. Lo quiebra, es decir, mi primer pacto con ellos ya no va más. No va más. Hasta ahí llego con ustedes. Si adicionalmente en el versículo número volviendo a Zacarías, si lo leo tu texto. Adicionalmente, mi querido hermano, en Zacarías 11, versículo número 11 les dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron, es decir, ahí recién se dieron cuenta los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Como que cuando terminó de hacer esto, la gente dijo, esto que está haciendo Zacarías no es algo normal, esto es un mensaje de Dios. En el verso 12, ocurre algo totalmente opuesto. Sí, algo que no se lo esperaba. Y dice el Señor, está Zacarías, y les dije, ¿a quiénes le dijo? A todo el pueblo. Le dijo, bueno, si os parece bien, he trabajado, ¿verdad? Y como dice la Escritura, el obrero es digno de su salario. Dice, bueno, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dice en otra versión, cógetelo. Pero aquí dice, dejadlo. Es decir, se lo dejo a su buen criterio. Insisto, no se sabe el tiempo exacto que hubiera pasado entre el versículo 8 al versículo 9, pero el profeta trabajó. ¿Sí? Hizo uso, obviamente, de un oficio que no le pertenecía, pero lo hizo. Terminó, obviamente, dejando el servicio. En el verso 12, mi amado hermano, dice la Biblia que el pueblo hizo algo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ahora, no se confunda. Las piezas de plata adquieren valor representativo de acuerdo a la nación y a la tabla de medidas de esa nación. Por ejemplo, las piezas de plata en los tiempos de Moisés tenían un valor superior por medida, ¿sí? Por medida, por decir por cantidad, ¿sí? Que en los tiempos de Zacarías. Ya que en los tiempos de Zacarías el pueblo estaba demasiado empobrecido
Sí, y obviamente los metales preciosos se escaseaban a gran escala. Ahora bien, a él le pesan 30 monedas de esas, 30 piezas de plata, donde cada pieza se podría entender como un ciclo, ¿sí? Hablando de la denominación monetaria de la época. ¿Sí? No te puedo decir $30, pero más o menos, como para que lo entiendan. O sea, te pesan 30 piezas de plata. ¿Sí? Y dice la Escritura, versículo número 13. Ahora, cuando él recibe el salario del profeta, Dios le habla al profeta. Y le dice Dios al profeta, y me dijo Jehová, sí, versículo número 13, échalo al tesoro. Es decir, vuélvelo en ese precio que te han dado, póngalo como ofrenda y lealtad. Échalo al tesoro de la casa de Dios, obviamente. Y aquí, mi amado, esto es de llamar la atención. Y de ahí se desprende, de hecho, el mensaje medular de esta enseñanza. ¿Recuerdas cuál era el tema? Ponle tú el precio. Y dice, hermoso precio, lo dice con ironía, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché en la casa de Jehová al tesoro. Me interesa muchísimo la expresión de Dios. Hermoso precio el que me han, sí, con el que me han apreciado. Esto sí lo quiero leer en otras versiones bíblicas. Sí. Por ejemplo, acá en el versículo 13, en la Biblia de Jerusalén, dice, y Dios me dijo, échalo al tesoro, y dice, esa lindeza de precio que me han apreciado. ¿Sí? El término lindeza es un término ya en desuso. ¿Sí? De hecho, mi amado hermano, si le quisiera poner un sinónimo, podría decir a manera irónica, decir, y esto es todo. Imagínate que tú te hayas sacado todo el aire trabajando en un solo día. ¿Sí? Que hiciste más de la cuenta, pero lo hiciste bien, acabar, simplemente porque te dijeron, mira, ven a trabajar hoy día conmigo y yo te sabré pagar lo que, sí, conforme yo vea tu trabajo, o conforme yo vea tu trabajo. Y tú te sacas el aire y bueno, terminaste la jornada. Perfecto, llega a la caída del día y te dice, a ver, te voy a dar. ¿Cuánto esperarías tú que te den? Es voluntario, pero ¿cuánto esperarías que te den? Pero así un trabajo extenuante, fuerte, de pronto metiendo el hombro, descargando un camión, no lo sé, y luego de eso barriendo, limpiando, haciendo todo lo que se tendría que hacer. Nadie te dice, inclusive, esa mujer te destinada, tiene pintura clave, y entonces, ay, ya está pisado le dejo. Porque se te ha dicho de que, ven, ayúdame, que yo te voy a pagar conforme a tu tarea. ¿Cuánto esperas que te den? Es voluntario, pero ¿cuánto esperarías que te den? Vamos, $50. ¿Alguien más? ¿Qué otro valor? ¿Algún otro valorcito por ahí? 30. ¿Algo otro? ¿Un último? Miren, $60. $60, madre. Haga de cuenta que contrata a alguien para que le planche la ropa y hay una habitación. Dice, y de pronto entre hermano, planche eso de que Dios sabe que hoy el Señor la va a bendecir. ¿Verdad? Plancha, que planche, la plancha en el desayuno, plancha en el almuerzo, plancha en la merienda. 12 de la noche, como se disienta, toca la campana y usted dice, terminé. ¿Cuánto esperaría usted recibir? Mira que hay hermanos y hermanos. Hay gente en Dios que usted simplemente va, coge un vaso, le ayudo, claro, y lo pone acá. Y te cae. Y el hermano que lo ve, no, me coge el vaso de aquí, lo puso acá. Hermano, venga, una ofrendita de parte del Señor. Y cuando abre, $50, hermano. Pero si movió un vaso, hermano, lleve una bendición. Hay otros que hacen lo mismo, pero no por el vaso, sino que los hacen trabajar. No quiero minimizar la raza, pero como dicen algunos, como negro o como indígena. Los hacen trabajar, llamado hermano, hasta más no poder, y al término del día lo ven y le dicen, toma $1 para el carro.
¿Qué clase de hermano es usted? Ella no se está viendo. ¿Cómo bendice? Con la misma vara que mides, será medido. Eso sí te lo digo. Con la misma vara con que tú mides, serás medido. Mi amado, y el profeta recibe 30 ciclos de plata. Ahora bien, ¿por qué Dios se siente ofendido? ¿Por qué es Dios el que se siente ofendido? El profeta no dice nada. El profeta simplemente demanda algo que él estima que se debe de dar. La paga por el salario, por el oficio de pastor. Ahora, dice pues el Señor, hermoso precio con que me han apreciado. Ahora, ¿por qué el Señor manifiesta esta informalidad de sus palabras? Ahora, si yo voy a la Escritura y voy al libro del Éxodo, capítulo número 12, ven conmigo rapidito, 21, versículo número 32, Éxodo, capítulo 21, verso número 32, dice el Señor allí lo siguiente, ¿está bien? Solo como para que te des una idea. ¿La encontró? Éxodo 21, verso 32, dice el Señor. Y aquí son asuntos civiles que se están, plasmando en la Biblia para arreglar litigios entre el propio pueblo. Entonces, si en algún momento, si de pronto este texto le ayuda hasta para resolver situaciones con los vecinos, le va a servir también. Dice así: si el buey acorneare a un siervo, o lo que es igual a un esclavo, o a una esclava, o una sierva, pagará su dueño. Es decir, ¿el dueño de quién? El buey. Mira que por ahí hay gente que es dueña de perros. El perro sale, hace 1001 líos y el dueño no se hace responsable. ¿Verdad que es así? Muerde, amado hermano, hace destrozo, destruye plantas, insisto, causa malestar. Viene la gente, me reclama, no sé. Como dicen algunos hasta grotescamente, sí, amarre su perra porque mi perro está suelto. Y ni bozal le pone. Bueno, entonces Dios para, tratar de lidiar con estas problemáticas, el Señor pone una tabla, por así decirlo, una tabla de restitución, de resarcimiento de daños. Y dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos, por lo que es igual 30 piezas de plata. Y el buey, adicionalmente el buey, será muerto. Ahora, ese era el precio, hablando de los 30 ciclos o 30 piezas de plata, que se pagaba por un esclavo. Ojo, por un esclavo. Es el mismo precio que le dan a Jesús, por ejemplo. Jesús, el maestro, el rabí, costó para el pueblo de Israel en su tiempo el precio de un esclavo. Ni siquiera le dieron un precio como, digamos así, un valor digno. Yo sé que la vida no se puede representar con dinero, pero por lo menos se la valora, creo yo, mucho más que la de un esclavo. Y eso fue lo que le pagaron a quién, a Zacarías. Cuando Dios ve lo que se le paga a Zacarías, dice, esto es lo que... Y mira, ojo con esto. El pueblo al versículo 10, el pueblo al versículo 10, y aún podría decir hasta el versículo número 11, el pueblo ya sabía que lo que había hecho Zacarías era un mensaje de parte de quién. Ya sabía que esa analogía que él había llevado a la práctica era un mensaje de Dios. Y sabiéndolo, al profeta le dan ¿cuánto? El precio de un esclavo. Le pagaron como un esclavo. Le dijeron, ahí está tu valor. Por eso Dios reclama y dice, eso es lo que yo he puesto para ustedes. Y aquí es donde yo voy llamado ya a lo nuestro. ¿Cuánto vale Dios para ti? Mira que empecé con esta introducción.
Cuando tú pagas un alto precio por algo, el valor que tú le das a ese algo hace que tú tengas por ese algo todo el cuidado, toda la atención, toda, digamos así, toda tu energía de quererlo salvaguardar de cualquier daño. Si quisiera poner en este plano tu vida cristiana, lo que Dios te permite hacer para Él, ¿qué valor tú le das? ¿Qué valor tú le dieras? Digamos, yo sé que si le digo, pongámosle un precio a lo que Dios nos ha dado, aun cuando la Biblia dice que no hay precio para esta salvación tan grande, pero si es tan grande y tan alta para ti, ¿por qué no le das el valor? No digo la cuantía, sino el valor, el aprecio que representa esa cuantía. No hay cuantía para estimar el valor de Jesús en la cruz. No hay. Pero si no hay cuantía, porque es demasiado alta, también debería de ser demasiado alto tu aprecio por ella. El valor por ella. Si las cosas que haces para el Señor, entre ellas congregarte, es importante, mi amado. Yo te quiero pelear, no es que quiero hacerte pelear con Dios, pero ¿qué tanto aprecias congregarte? Si quisieras ponerle un valor, ¿qué tanto tú apreciarías el valor, el precio del congregarte? ¿Quién le podría poner un valor? Lo mismo puedo hacerlo con la Biblia. ¿Qué valor tendría la Escritura para ti? ¿Has puesto en algún momento esto así, en balanza? Si hablamos de la oración, ¿qué tanto tú pagarías para poder hacer de estos ejercicios espirituales, si poderlos, digamos, estimar en una cuenta? Como que si alguien te diga, mira, quiero que abras una cuenta de ahorros y deposites en ella el valor de todo lo que es Cristo y todo lo que Él representa para ti. ¿Cuánto depositarás? Cuidado de las 30 piezas de plata, hermano. O sea, el valor de un esclavo es lo que representa todo lo espiritual para ti. No estoy hablando, o sea, no quiero hablar del dinero en ese énfasis. Quiero hablar en función del valor que tiene lo espiritual para ti. Si lo puedes llevar a una cantidad, ¿qué valor tendría? Y si tuviera un valor demasiado alto, mi amado, y te tocara tener ese valor en casa, ¿cómo lo cuidarías? ¿Sí? ¿Cómo lo defenderías? ¿Sabes cuál es el problema a veces de la falta de importancia de la vida espiritual? Es por el poco valor que tú mismo le das. Decía aquí uno de los muchachos que se va a bautizar, me reservo el nombre, pero está aquí. Yo le decía en algún momento, cuando recién charlamos, yo le digo, hijo, congrégate. Sí, me congrego, pero no así, le digo yo. Dale un poquito más, acelera un poquito más, para que puedas crecer sobre todo. Y yo le digo, ¿en tu casa te impiden venir a la iglesia? No. ¿Y por qué no vienes? Bueno, y ahí comenzamos a tener un diálogo. Digo, mira, hijo, y yo le puedo decir a usted también. Si en casa tu crecimiento espiritual para ellos no representa nada, es porque tú no les has dado el valor que ellos necesitan ver, que tú tienes por ese algo. Así como tú haces berrinche, pataleas, sobre todo, y que digo hermano, sobre todo cuando en época de clase o en época posiblemente de compras, tú dices, no, a mí me compra, mira, mi esposa a mí me dice, no, yo me chapú. Usted dirá su objeto personal. ¿Qué usted por lo general cuando va a comprar en el supermercado, en la plaza, donde sea, está siempre pendiente de que no le falte? Y a veces el marido, que solemos ser un poquito más privados, decimos, eso no es importante. ¡No! Eso sí es importante porque es para mí. Ella le da el valor
a lo que ella sabe que es importante para ella. Y si ella no le da el valor, hermano, si ella misma dice, ya está bien, no lo compro, yo digo, no le interesa, entonces no es importante. ¿Me explico? Si tú no le das valor a las cosas, nadie podrá ver la importancia, el grado de importancia que tiene ese algo para ti. Eso pasa en la vida espiritual. Si para ti congregarte no es importante y no le das el valor, hermano, la gente que te rodea sabrá sobre todo que la iglesia es una cosa sin valor. Dicho de otra forma, es algo de 30 ciclos de plata. Queriéndolo cuantificar. Es decir, es el precio de un esclavo. Diría cualquiera, ay, un gato o un perro me lo pusiste en la calle está gratis. No tiene valor. Tú das valor a las cosas en función del grado de importancia en la que tú lo pongas. De ahí, mira, esta regla se aplica en toda la vida. Al trabajo, al matrimonio, al hogar, a la iglesia. ¿Me entiendes? A Cristo. Si para ti tu matrimonio, tu hogar es importante, tú le das el valor. Y si alguien habla mal de tu hogar, y si tú obviamente tienes interés de defender la integridad de su hogar, mi amado, defenderás a capa y espada la integridad del mismo. Si tú no le das el peso, mi amado, no habrá quien lo dé. Si tú no valoras tu relación, si tú no valoras a tu esposa y no la defiendes, a veces los maridos o los esposos, mi amado, quiebran en esto, porque la suegra está haciendo pedazos a la esposa delante de él. Y él está con la boca bien callada. Y su autodefensa es, porque la mujer se entera, o a veces está ahí mismo, y dice, oye, no se dejaron, mira lo que me está diciendo. Tranquila, ella está viejita, ella déjala, hermano. Eso es una excusa tan solamente. Lo que se revela en esa situación es que, mi amado hermano, su relación no tiene para él el valor que debía de tener. Porque te aseguro algo, si alguien habla mal de la misma señora, que es la mamá de este varón, ¿verdad? Ahí sale a defenderla. Y la mujer dice, ¿cómo ahí no dice esta viejita, déjala nomás que lo ofenda? Mi amado, ¿qué tanto valor tiene tu vida cristiana? ¿Qué valor tiene? ¿Qué grado de importancia tiene? Dios se sintió entendido, dijo, wow, yo he sido para ellos un pastor a carta cabal. Me he preocupado hasta por las ovejas del matadero. Y lo he hecho pasar a Zacarías mi experiencia, y él renunció prematuramente. Él no puede. Yo sí he podido lidiarlos. Y lo he lidiado tanto tiempo, durante muchos años, en las buenas y en las malas con ellos, y ahora vienen y me pagan, sabiendo lo que he querido hacer por medio del profeta, tan solamente 30 ciclos de plata. Lo que cuesta un esclavo es lo que yo les cuesto a ellos. Mira, yo sé que se oye un poquito grotesco, pero tu interés por la iglesia, no por Cristo, por la iglesia, en cuanto al valor que ella tiene para ti, se mide en función del sustento que tú le brindas a ella. Ahí se mide. Hablando de la manutención de la iglesia. Si este lugar no tiene valor para ti, hermano, tú serás para con este lugar mísero. ¿Por qué no te importa? Así también se trata de un hogar. Si no te interesa, si no tiene valor tus hijos, tú dejarás cualquier tontería. Dice, ahí verán cómo comen, ¿ah? Así se manifiesta. Ahí verán, oye, pero esto no me alcanza, yo no sé. Ahí verán.
Pero si ese hogar tiene valor para ti, mi amado, tú sabrás, obviamente, con cuántas papas se hace un caldo y te esforzarás para suplir la necesidad de tu casa. ¿Qué dice la Escritura al respecto de esto? Por el valor y la importancia. La Biblia dice que el que no vela por la integridad, por el suplir de su hogar, es como que ha negado la fe. El que no suple las necesidades de la casa, no ha negado la fe. ¿Por qué Dios pone estos parámetros tan grandes? Por el valor, para que hagamos conciencia y veamos el valor que tienen las cosas para ti. Mi querido hermano, yo quisiera concluir esto. Con una parábola. Una parábola que se ajusta, como suelo decirlo, como anillo al dedo. Pero antes de hacerlo, esta se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Téngalo abierto. Mateo, capítulo 13. Y volviendo a Zacarías, capítulo 11. Mira, cuando Dios siente la ofensa con que se le ha medido el grado de importancia por el precio que han pagado, mira que Zacarías bien pudo haber quebrado en un solo instante los dos collados, ¿sí o no? Los dos. Cuando renunció a ser pastor, quebró el callado, gracias. Lo pudo haber quebrado los dos, pero no, quebró uno y se quedó con uno. El siguiente callado, que era atadura o unión, era el único vínculo que quedaba, digamos así, enganchado entre Dios y la gente. Pero cuando le dan el precio que se le dio, en el versículo número 14 de Zacarías 11 dice, quebré luego el otro callado. O sea, esto es lo que yo hago para ustedes. Y lo quebró. Quebró el otro callado. Ataduras para romper de una buena vez, ¿qué cosa? La hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún, dice aquí, los apeos, que son los trastes de un pastor insensato. Porque he aquí, yo levanto en la tierra, o levantaré en la tierra, a un pastor. Y este sí, mira, y yo digo aquí, esto lo voy a dejar como tema para la siguiente clase, que era recibiendo lo que merecemos. Lo voy a abordar. Porque yo les voy a levantar a un pastor que no las va a visitar, que no va a buscar a la pequeña, ni va a curar la que termine quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que más bien ¿qué hará con ustedes? Comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Es decir, le voy a dar un pastor conforme a lo que ustedes se merecen. Así de sencillo. No saben tratar, ¿sí? Así serán también tratados. Hasta ahí lo dejo. En el Evangelio de Mateo, termino con esta parábola. Capítulo número 13 le digo. ¿Está bien? Versículo número 44. Ahora mira cómo nuestro Salvador Jesucristo, utilizando otro tipo de mensajes, le da a las ovejas por lo menos los indicios de cómo debe de ser valorada la salvación o la relación que se debe de tener con Dios. Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, a un tesoro, pero que está, ¿qué cosa es el tesoro?
está escondido, pero no está tan escondido, porque por lo menos sí sabe dónde está. ¿Dónde está ese tesoro escondido? En un campo. Eso significa que, si bien es cierto, no se tiene el lugar preciso de dónde está, se sabe, sí, de manera general, a dónde se encuentra. Ahora, usted sabe, mi amado hermano, que esta iglesia, al igual que cualquier otra, es como un campo. Y aquí hay un tesoro también. ¿Amén? Ahora, hay que buscar bien para ver dónde lo hay. Y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Ahora, ojo, lo esconde de nuevo en ese mismo campo, porque no puede sacarlo, porque ese campo tiene dueño. Pero ¿qué hace para poder adquirir ese campo que de pronto el mismo dueño ni siquiera se ha percibido de que lo tiene? Imagínate que aquellos que tienen la posibilidad de tener un campo, un terrenito o una parcela allá por la costa ecuatoriana. Aquellos que dicen, hermano, sí, yo tengo algo bien dable por ahí. Supongamos que alguien hace, qué sé yo, los mayas enterraron allí un cofre. ¿Qué digo un cofre? Hicieron un hueco y un cuarto lleno de tesoros. Y tú te mueres hasta siendo vendido. Pero alguien lo encuentra. Lo primero que te dirá, oye, ¿cuánto quieres por esa parcela? No sé, dame $1,000. Mira, te doy 10,000. Y tú dirás, ¿qué tonto no va a comprar esa tierra? No tiene para nada. Y cuando la compra, mete una retroexcavadora, y tú comienzas a ver todas las maravillas que tiene acá adentro. No te darías tú contra el piso. No dirías, ¿por qué tú viviendo en la miseria y habiendo tenido guardado en mi propio terreno? ¿Qué hace este hombre? Luego de haberlo escondido de nuevo, gozoso por ello, va, mira el precio, mira el valor que le da, va y vende todo lo que tiene. Diría cualquiera, se queda sin nada, pero todo para ir con una gran cantidad a comprar qué cosa. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45 al 46. La misma analogía. Otro ejemplo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y terminamos con esto. Amado, ¿qué precio tiene para ti el reino de los cielos en esta tierra? Si tú me dices que tu precio es muy alto, ¿por qué no has vendido todo? O dicho de otra forma, ¿por qué no has dejado todo y lo sigues? Si ya lo encontraste. El problema es que hay gente que ya en la actualidad no lo está ni buscando. Está buscando otras cosas, pero no este tipo de tesoro. ¿Qué precio tiene el reino de los cielos para ti en esta tierra? Si me dices que es muy alto, ¿por qué no le buscas? ¿Por qué no se ve en ti el interés de quererlo adquirir para ti? Porque si esto es muy grande para ti, muy grande también debería de ser tu devoción, tu búsqueda, tu cercanía con las cosas espirituales. Pero si tú me dices que es muy grande para ti y tu búsqueda es pobre, tu oración es inexistente, tu comunión con Dios, mi amado hermano, va de caída. ¿Qué decir de estar identificado con el servirle? Mi amado, no compagina, no concuerda lo que tú me dices con lo que, mi amado, realmente debería de ser para ti. ¿Qué precio tiene el reino de los cielos para ti? Mi amado,
Cuando uno desvaloriza lo de Dios, Dios rompe también sus callados para contigo. Rompe el callado de la gracia y rompe el callado de la maldad. Y claro, mañana más tarde, no le reclames a Dios porque no te está guiando como tu pastor. El salmista decía, pero mira, él decía ¿cómo te digo? Con testimonio propio. Cuando él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, es porque realmente él era su oveja. Era un hombre desmedido a la hora de darle la importancia al reino de Dios en la tierra. Este hombre sabía decir, dado que mejor es estar un día, un solo día, en la casa del Señor que 1000 días fuera de él. Amén. ¿Saben por qué? Por el valor, el grado de importancia que tenía el reino de los cielos en su vida. ¿Cuánto vale el Señor para ti? Tú tienes la respuesta. Si dices que es alto, alta debería de ser tu búsqueda. Si dices que no vale nada, no le reclames a Dios cuando te sientas desamparado, sin gracia y sin la cobertura de su protección. Dios no tiene la culpa. Oremos al Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Permítenos seguir adentrándonos cada día más y más en tu voluntad. Señor amado, que en esta preciosa noche la enseñanza haya quedado grabada, no borrada, grabada con letras de oro